Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños desde España, desde Barcelona, desde 25 Televisión, a todas las televisiones que nos ven desde España y a todas aquellas televisiones que a través de las cadenas de televisión que están ubicadas en Estados Unidos, en concreto en Miami, Miami TV, por ejemplo. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, gracias por ese compromiso de difundir, de proyectar nuestro programa allende de los mares, allí, aquellas televisiones que también están asociadas con Miami TV. Gracias. Gracias también a nuestra televisión amiga en Argentina, para todo el territorio argentino, Nueva Imagen Televisión. A los amigos argentinos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición que, como os digo, desde Barcelona, desde España, desde 25 Televisión, venimos realizando cada fin de semana en estos 120 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo solidario, humano y espiritual que desde luego venimos haciendo para llegar a todos los corazones implicados en este mundo globalizado. Bienvenidos, buenas noches. Espiritualidad, humanismo, introspección, religiosidad son términos que de inmediato se asocian con la cultura de la India. Sin embargo, como indican los expertos, no hay una, sino muchas Indias. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Agustín Paniker, editor, escritor especializado en la cultura de la India y director de la editorial Kairos. Bien, ¿qué les parece a todos ustedes si les propongo hacer un pequeño viaje? No sé si iniciático, pero al menos vamos a intentar que sea espiritual, ¿no? Vamos a intentar llenar los corazones, si me lo permiten, de aquella sabiduría ancestral que nos viene desde Oriente y que aquí en Occidente hemos ido asimilando, guardando, ¿verdad? Metiendo en aquella caja de Pandora donde a veces metemos demasiadas cosas, bueno y malo. Pero en este programa, al menos bajo nuestra leitmotiv o la línea editorial de este programa, es intentar que en esa caja de Pandora solamente podamos, cuando la abramos, extraer cosas buenas, cosas positivas, que para los tiempos que corren ya cuesta lo suyo, ¿no? Damos la bienvenida a alguien que entiende muchísimo de espiritualidad, que sabe perfectamente el tema que hoy concierne a este programa, que es hablar del hinduismo, de lo que se vive, de esa forma de pensar y de entender el mundo desde Oriente. Hablamos de esa espiritualidad de la India, ¿no? Agustín Paniker, amigo de este programa y de un servidor, si me lo permite. Agustín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío, evidentemente. Cuando presentamos a alguien que habla de espiritualidad y viene de India o conoce mucho India, ese hinduismo con más de 3.000 dioses, ¿no? Que ahí nos lo imaginamos como a un swami casi vestido con túnica, ¿no? Y no es tu caso, ¿no, Agustín? No. O sea que para ser espiritual no hace falta ir así. Desde luego, no. Todo el mundo tiene sus formas de ser espiritual en la India o en Europa o en las Américas. Yo creo que la espiritualidad se la crea cada uno a su manera. No hay una espiritualidad, hay muchas. Hay quien se pone una túnica, unos atuendos y quien no. Porque para ti, Agustín Paniker, ¿la espiritualidad qué es? Uy, esta es una pregunta... A ver, es una pregunta en realidad relativamente fácil. La espiritualidad no creo que sea nada definido, concreto, que tenga una esencia, será lo que cada uno crea que es. No existe una espiritualidad, existen miles de millones, cada persona tiene la suya. La mía concreta, si me preguntas a mí,
Yo soy poco de lo trascendente y más de lo inmanente, la espiritualidad de la vida cotidiana. La espiritualidad con los placeres de la vida, viviendo la vida con las miradas. A mí me encanta el chocolate, saboreando la música. No es necesaria la meditación o la plegaria o el ritual, aunque hay mucha gente que para ellos la espiritualidad es eso. Para mí, la mía personal no va tanto por ese lado, sino que es más en el día a día, en las pequeñas cosas. Bueno, una persona, sabemos cuando una persona es espiritual o desde luego abraza mucho sus postulados cuando es coherente con sus afirmaciones y con sus hechos, ¿no? Sí, procuro. Eso es algo que a ti te honra, ¿no? Bueno, Agustín. yo procuro ser coherente, efectivamente. Yo creo que eso deberíamos ser todos, intentar que nuestras ideas o nuestros ideales y nuestro día a día no hubiese una gran brecha. A veces es inevitable y uno entra en contradicciones, eso es normal. El punto está en reconocerlas, detectarlas y bueno, trabajarlo. Has hablado de alguna manera de vivir el momento, una de las grandes máximas hinduistas, ¿no? Vivir el día a día, vivir el momento, el aquí y el ahora. El futuro ya vendrá, no existe el futuro, ¿no? Está ahí, está por venir, los tenemos que ir fabricando poco a poco. Tampoco recrearse en el pasado tampoco nos ayuda absolutamente a nada. Es más, nuestros ancianos, nuestra gente mayor sabe mucho de esa universidad del pueblo, ¿no? Que dicen, bueno, agua pasada no mueve molino, ¿no? Él, Agustín, habla de vivir el presente, el día a día, el momento, ¿no? Esa es la máxima hinduista, ¿no? Bueno, hinduista y de muchas tradiciones, me atrevería a decir. Esto lo comparten muchas tradiciones místicas. Realmente el momento presente, el aquí y ahora que se dice, es el que realmente es el único que realmente vale. Lo demás es lógico, y en esta vida que vivimos la mayoría tenemos que proyectarnos un poco hacia el futuro, hurgar en el pasado, pero yo no alargaría demasiado el espectro, intentar disfrutar, paladear, sufrir a veces, llorar el momento presente, con lo bueno y con lo malo. La espiritualidad no es levitar, desde mi punto de vista. La espiritualidad es vivir intensamente la vida. Y entonces la vida es el momento de ahora. Si estamos todo el rato proyectándonos lo que haré mañana o cómo me gustaría, la felicidad está ahí lejos y la tengo que alcanzar, nunca la alcanzaremos. Agustín, porque hay diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Puede haberla, puede haberla. Hay gente que no, hay gente que coincide. Un monje budista o un monje cristiano, una monja, pues lleva una vida religiosa y muy espiritual al mismo tiempo. O tampoco hace falta ser un renunciante, tampoco hace falta ser la tradición monástica. Hay gente que vive su religiosidad de una forma muy espiritual y coincide. Pero luego hoy en día, y más en el mundo urbano y moderno, tenemos mucha gente que se considera espiritual, pero no religiosa. Cantidad de gente, y que puede meditar o que puede seguir una vía de crecimiento personal o que puede estar más en mi onda, ¿no? Disfrutando la vida, pero sin comulgar con ninguna tradición. Ahí a veces falta un poco de discernimiento, porque la gente picotea de aquí y de allá y se hace un pupurri a veces un poco estrambótico, pero eso es, como se dice en el mundo anglosajón, up to you, ¿no? Cada uno pues porque, se lo puede Agustín, organizar. está reñido, por ejemplo, el tema espiritual con el tema material. Una persona que diga, bueno, es que a mí me gusta tener un buen coche, tener una buena casa, tener una buena moto, disfrutar del día a día, me gano bien la vida, tengo un buen trabajo. ¿Y eso qué significa? ¿Que lo tengo que guardar todo? ¿Lo tengo que dar y guardar en una caja? Desde mi punto de vista no está para nada reñido. Lo que está reñido es reducir la vida a la consecución de bienes materiales o al disfrute efímero de cosas materiales. Eso, desde mi punto de vista, es un poco corto de miras, pero no el hecho de tener bienes, de tener un buen vehículo o vestirse bien o disfrutar de una buena comida. A mí me encanta la música, por ejemplo. Entonces no quiero renunciar la espiritualidad casi es una sensibilidad, es como el oído musical. Hay quien lo tiene y quien no lo tiene, pero también hay quien lo cultiva y quien no lo cultiva, como el oído o como el paladar. Es decir, que lo que está claro, Agustín, es que hablas de esas sensaciones, ¿no? Para ser espiritual, evidentemente uno tiene que ser sensible.
Sí, yo creo que sí. Tiene que tener sentimientos, ¿no? Tiene que Pues tener una si no- verticalidad, llamémosle vertical, una profundidad, una sensibilidad espiritual que quizás otra gente no tiene. Porque ¿qué es más importante? Perdóname la pregunta porque va con doble arte. ¿Qué es más importante? ¿Ser sensible o tener sentimientos? Uy, aquí entramos. A ver, ser sensible o tener sentimientos, yo creo que ambas. ¿Ser sentimental Sí. o ser sensible? Sí, a ver, yo me considero una persona sensible. No, a veces puedo ser sentimental, pero no necesariamente. Para mí, yo le daría prioridad a la sensibilidad. Pero eso puede conducir, una cosa es tener sentimientos, otra es ser sentimental, Claro. nostálgico, que eso puede venir inevitablemente en momentos determinados de la vida, uno pasa por momentos sentimentales. Otra cosa es tener sentimientos, que eso es muy importante y va muy ligado a la sensibilidad. Entonces. Va ligado. Sí, sí. No obstante, Agustín, tú que conoces perfectamente India, estamos viendo imágenes, ¿no?, de ese magnífico mundo, ¿no?, que claro, siempre nos vienen aquí estas imágenes como de pobreza, de tristeza, ¿no?, de pasarlo mal, de penurias, de maestros, de gurús, ¿no?, de santones. Sí. Pero es que también está la otra India. Sí, hay la muchas otra Indias, India sí. que no conoce la crisis, que habla de temas económicos, de marketing, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí. A ver, un país yo no lo considero un país, es un continente entero. Es decir, no es comparable con un país europeo, es comparable con Europa. De hecho, es mucho más complejo que Europa. Ahí en el billete de la rupia está escrito en 14 alfabetos, no lenguas, alfabetos, escrituras diferentes. Lenguas hay 120 en la India. Por lo tanto, hay 1.200 millones de personas con clases sociales, estatus, religiones, idiosincrasias, maneras de ver el mundo completamente distintas. Por lo tanto, esencializar, petrificar una India o dos o tres es bastante pobre. Inevitablemente tenemos que recurrir a ciertas generalizaciones, ¿no? Pero a mí los tres grandes clichés, tú has mencionado un par, ¿no?, de la India tercermundista, que solo se habla de las catástrofes, de la pobreza, la India dura, agónica, miserable, o la India de la espiritualidad, de los gurús y los maestros, que parece que van todos levitando, ¿no? Y luego hay la otra India más exótica, más de tour operator, con elefantes y ojos muy bonitos, inciensos y palacios de Marajá. Son tres clichés. Ninguno es gratuito. La pobreza existe en la India, los maestros espirituales existen, los palacios también, pero la India no se reduce a esas tres. Hay la India que tú has mencionado, de los informáticos, de los grandes empresarios, muy dinámica. De hecho, en la India, precisamente, el ganar dinero, el hacer dinero y la espiritualidad no están nada reñidos. De hecho, hay gente cuyo deber religioso casi es hacer dinero. Y eso no lo digo metafóricamente, es su misión, su dharma, que le llaman. Su deber religioso es la consecución de provecho. Frente a esta gente no tenemos mucho a hacer, compitiendo económicamente. Claro, acabas de, recientemente, a través de tu editorial Kairos, habéis publicado un libro que se titula 9 vidas, quiero recordar, ¿no? Sí. Que habla un poco de esa espiritualidad, de las diferentes corrientes, ¿no? Sí, es un libro fantástico, 9 vidas, de Dalrymple, que es un escocés que vive en la India. Y habla de las distintas maneras de vivir la espiritualidad y la religión en la India a través de 9 vidas, de 9 casos reales. Es muy periodístico el libro, porque toma 9 personajes y él deja que hablen. O sea, no idealiza una India fantástica, no. Saca con la belleza, con la intensidad, la profundidad, pero con la dureza, con la dificultad, incluso las contradicciones de la India espiritual. No son occidentales que van a la India a iluminarse, son indios que viven su espiritualidad. Uno es un monje budista, otro es un santón hindú, otra es una mujer sufi, musulmana, otro es un pastor que vive en el desierto, otra es una prostituta. Son las distintas realidades, 9 vidas reales de la India de hoy, no de la India del pasado. Y eso Dalrymple en este libro lo capta muy bien, ¿no? Toda esa riqueza de la espiritualidad de la India hoy. El libro se llama 9 vidas, es un libro que recomendamos. Luego también vamos a hablar del último trabajo de nuestro buen amigo invitado de esta noche en Tierra de Sueños, Agustín Paniker,
que ya ha salido, bueno, ha salido hace nada, recientemente, ¿no? Hablaremos enseguida. Es verdad que en ese estado de evolución en India, Agustín, hay como 4 fases de evolución, ashrama creo que se llama, ¿no? Ajá, que sí. tú bien conoces. Háblanos un poquito de estas los fases. ashramas. Sí. Eso es un modelo que en el hinduismo tradicional, el hinduismo clásico, ortodoxo, llamémosle, conciben, digamos, un desarrollo personal a través de 4 fases. Es un modelo ideal, es un modelo teórico, pero que durante muchos siglos ha sido un referente para muchos hindúes. Esto es propio del hinduismo, que es la religión mayoritaria de la India. Y hablan, digamos, de una fase inicial de aprendizaje, la del brahmacharin, ellos lo llaman, el aprendiz del conocimiento sagrado, sería el estudiante. Luego hay el grihasta, que es el cabeza de familia, en la cual estamos la enorme mayoría de las personas que hemos llegado a la edad adulta y que tenemos nuestra familia, nuestro negocio, nuestra vida, procreamos, continuamos la estirpe, el linaje, hacemos los rituales que tenemos que hacer, vamos al templo, etcétera, etcétera, los sacramentos. La India propone, y eso es una visión que ha quedado bastante arraigada, que una vez, cuando empiezan a aparecer ya ciertas canas, que ya convendría que el grihasta abandone su vida civil y se convierta en lo que ellos llaman el ermitaño, y ya vayan pos de una búsqueda espiritual más interior, ya no cumpla los rituales externos que le mandan por tradición, sino que ya se embarque en la búsqueda del sí mismo, del interior. Y al final hay un 4º estadio, porque mientras es un ermitaño todavía tiene vínculos con la sociedad, con la familia. Al final el modelo ideal, insisto, recomienda que ya se corten completamente los lazos y se convierta en un renunciante, lo que en la India llama un sadhu, un hombre santo. Él mismo realiza su propio ritual funerario, o sea, muere como persona social. Su mujer será declarada, si la hubiera, o su marido, porque hay también mujeres, sadhi, será declarado viuda o viudo, y entonces se va al Himalaya, o se va al Ganges, o se une a un grupo religioso, ya realmente para la realización espiritual. En el hinduismo no hay el equivalente del monje, ese sería un poco el monje hindú. Esos son los 4 ashramas según la tradición hindú. No obstante, Agustín, tú has viajado mucho a India, viajas cada 2 por 3, ¿no? Sí. Yo creo que es casi tu segunda madre, ¿no? India, Mi segunda, ¿no? sí. Es curioso porque aquí nos enfadamos los católicos, los cristianos, nos enfadamos quién tiene la verdad absoluta de nuestro credo, ¿no? Y solo tenemos un Dios. Bueno. Si tuviéramos 3.000 dioses como en India, No, ¿qué muchos nos más. pasaría? ¿O más? No se sabe más. cuántos hay. No se sabe. No se sabe. No, 3.000, desde luego, son poquísimos. Más de 3.000. Yo creo que hay cientos de miles. Tú piensas que en la India hay 800.000 aldeas. No es un país, es un continente. 800.000 pueblitos. Y la mayoría de divinidades son propias de cada aldea. Te vas al pueblo de al lado y no son las mismas. A veces, y desde un punto de vista brahmánico, panindio, dicen, no, bueno, sobre todo las diosas, aquella que en ese pueblo llaman así, en el otro llaman así, y en el otro llaman así, en realidad es la misma. Es la misma manifestación, pero no lo es. Pero eso no quita que la mayoría de indios, de hindúes, la consideran, no, o sea, la misma para usted, para mí no tiene nada que ver. Por lo tanto, hay, hasta me atrevería a decir, y no lo exagero, no lo digo, millones de divinidades. Es verdad lo que has dicho, en el cristianismo, como se fundamenta muchísimo en la creencia, más que en la praxis. Hay el credo en Dios, y el credo en la Iglesia, y el credo en Jesús. Pues los conceptos de verdad son muy importantes, y la verdad es exclusivista porque solo hay un Dios, por decirlo así. Estos propios de los monoteísmos tienen dificultades en aceptar una pluralidad de enfoques distintos. En los mundos donde hay pluralismo mitológico, o a mí no me gusta utilizar politeísmo, porque tiene una serie de connotaciones. Yo prefiero llamarle hospitalidad teológica, hospitalidad mitológica como la India, que venga, pues Jesucristo, Avatar también, es decir, bienvenido, otro más al panteón, suelen ser, entre comillas, más tolerantes, digo entre comillas porque suelen jerarquizar también,
Entonces tu verdad es aceptada, no hay guerra de religión, lo que suele ser jerarquizada. No hay que idealizar tampoco a Oriente. Yo les voy a recomendar ahora, no solamente a los amigos que nos ven desde España a través de 25 Televisión y asociadas, sino también a los amigos que nos ven a través de Nueva Imagen Televisión en Argentina para todo el territorio argentino, y a los amigos que a través de Miami TV, Miami Televisión, nos ven también para Miami y desde allí para Nueva York, Filadelfia, Costa Rica y algunos estados que ahora no me gustaría equivocarme y por eso no quiero comentarlos, ¿no? Porque son muchos, ¿no? En cualquier caso, un saludo para todos ellos y a nuestros telespectadores que a través de estos mismos quieren hoy descubrir un poquito más de esa espiritualidad o de esa religiosidad o, ¿por qué no?, de ese mundo a veces onírico, ¿verdad?, de tantas religiones en el mundo. ¿De dónde provienen? ¿Es un sueño o no es un sueño? ¿Hay un credo inicial? ¿Hay un postulado inicial? ¿Hay historia detrás de una religión o de muchas religiones? Bien, pues vamos a descubrir todo ese sueño de Sitala, que es el personaje que nos presenta ese viaje al mundo de las religiones gracias a Agustín Paniker en este último su trabajo. Aquí me gustaría que la cámara enfocara o bien tuviéramos esa portada para que todos ustedes conocieran este último trabajo de Agustín Paniker, que ya está en el mercado y que a Estados Unidos llegará pues dentro de un par de meses posiblemente, ¿no? Pero vamos a descubrir ese viaje iniciático al mundo de las religiones. Vamos a buscar qué es lo que se esconde detrás de cada una de ellas desde el punto de vista más espiritual, no humano, ¿verdad? Porque a veces queremos convertir la religión a nuestro uso y disfrute cuando la religión es de todos, no es particular, ¿no? Tu último trabajo, desde luego, es extraordinario, Agustín. Gracias, no tengo... Gracias. ¿Qué te gustaría decir de tu libro? No lo sé, el autor a veces no es el más indicado. Sí, por eso me gustaría comentar. Claro, este libro es un poco distinto a otros anteriores míos. En primer lugar, porque no hablo solo de la India. Hasta ahora yo siempre me había centrado en el mundo índico, religiones de la India o la India en sí. En este libro no, abro el abanico a todas las religiones del mundo. Evidentemente no las toco todas, hay muchas, pero sí procuro tocar muchas tradiciones, desde los aborígenes de Australia, Japón, el shintoísmo, evidentemente las distintas formas de budismo, de cristianismo, la India, hablo de los sikhs y de los jains, pero me voy a América y las formas híbridas de cristianismo en México, en Guatemala, en Perú, o los rastafaris de Jamaica, o me voy al pentecostalismo que encontramos en cualquier ciudad, me voy al Islam, China, África, a los Yoruba, a los Kumchan, procuro tocar un espectro amplio de religiones. Es curioso porque cuando uno acaba de leer este magnífico libro, ¿verdad?, uno se da cuenta de que todos venimos de un tronco común, igual que el propio ser humano. Nos distingue el color, bueno, pero es que al principio éramos todos de la misma raza, todos teníamos el mismo color. Lo que pasa es que después nos fuimos modificando en función a cada latitud, ¿no? Pues eso pasó un poquito también con la espiritualidad, ¿no? Toda ha tenido un tronco común y que luego cada una ha ido buscando y adecuándose un poquito a sus formas y culturas de vida, ¿no? Desde el pueblo yoruba, con aquel sincretismo que después, gracias a los esclavos, ¿no?, fue generando su propia cultura en América, por ejemplo, que de allí conocen perfectamente porque está muy extendida en Estados Unidos. Totalmente. Esas tradiciones de la santería, del vudú, del candomblé. Hablo mucho de santería, hablo de umbanda, de candomblé. Vamos a buscar ese sincretismo también de los santos, que también los hay, pero con ese... sincretismo con el propio de la religión católica. A mí me gusta, por ejemplo, con el sincretismo la palabra tomado con connotaciones peyorativas, como, bueno, el sincretismo es una religiosidad popular. No, yo lo considero, hurgo mucho. En este libro a mí me gusta ir detrás de estos conceptos y decir, ¿qué es el sincretismo? ¿Por qué no consideramos el cristianismo un sincretismo hebreo-griego? Que en último término podríamos decirlo así, es la helenización del judaísmo. Parece ser que considerar sincrética otra religión significa considerar pura la tuya, por lo tanto tiene mucha carga. Entonces a mí me gusta más, evidentemente hay
elementos de distintas tradiciones, pero que se crea una síntesis. Algunos, sobre todo los que están alejados de esa síntesis, les parecerá rara, exótica, sincrética, mestiza, pero quien la vive es su religiosidad, es su religión, su mundo, su idiosincrasia. Eso me gusta tocarlo en este libro. Vamos a ser a lo mejor más espirituales cuando nos demos cuenta que tenemos que compartir más cosas con el resto de los seres humanos, de que no tenemos la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Como diría Aristóteles, vamos por el mundo intentando cuadrar nuestras ideas, nuestras mentes, olvidándonos que el resto también tiene sus propias mentes e intentan también cuadrar su propio día a día, ¿no? Hay que coger esa auriga del caballo del corcel blanco y negro, como diría Platón en su momento, y decir, vamos a calibrar perfectamente para que ninguna se vaya de su camino, ¿no? Agustín Paniker, ha sido un placer para este programa y para un servidor tenerte en tu programa Tierra de Sueños. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Vuelve cuando tú quieras, me encanta leerte, de verdad. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias, un saludo a los telespectadores también de las Américas, donde es mi tercera casa. ¿También? Sí, yo voy mucho a la India, pero voy casi más a América Latina y a las Américas que a la India. Muy bien, pues ya lo saben ustedes. El sueño de Sitala, el último trabajo de Agustín Paniker de la editorial Kairos. Agustín, muchísimas gracias. Gracias. Gracias y buenas noches.